de hablar pausado y maneras formales. Eduardo Fuentes Caro, 35 años, cuenta que mientras terminaba sus estudios en la Universidad de Chile y tras un pasado izquierdista que incluyó militancias en las juventudes comunistas y socialistas, se convirtió al catolicismo. Hoy se declara un conservador de centro derecha. Creció en Estación Central, donde cursó la básica, y luego hizo la enseñanza media en el Instituto Nacional. Licenciado y doctor en filosofía, especializado en deliberación política y teorías de la tolerancia, donde ha trabajado temas como la diversidad sexual y los conflictos al interior del sistema político. Actualmente es investigador del proyecto FARO, de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo. Considerado una de las voces emergentes en el debate público actual, cree que en Chile se perdió la confianza en las instituciones de intermediación y representación política. Esta introducción no es mía, es del periodista Daniel Rosas, que le hizo a Eduardo Fuentes, nuestro invitado de hoy, una entrevista hace un par de semanas o ya quizás un mes en el diario La Segunda. Eduardo Fuentes, ¿cómo estás? Bienvenido a Crónicas de Wilson. Estoy muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa al cual soy fiel seguidor. Muy bien, Eduardo. Oye, de entrada, tú militaste en el Partido Comunista, también en el Partido Socialista, por lo que decía esa columna. ¿Cómo no sabemos que eres un infiltrado? No, mentira. Un poco desde tu, ahora que tú estás trabajando, digamos, como investigador o intelectual, ya en las filas ya más de la derecha, que se podría decir, o de los lados más conservadores, ¿qué lección tú podrías darle quizás a la derecha de lo que aprendiste en la otra vereda, en la izquierda? Yo creo que lo más importante, que es por lo que es lo que yo más he hecho en falta en la derecha en general, son dos cosas. Primero, una conciencia de, de estrategia política, el tipo de batallas que hay que dar, cómo hay que darlas, la correlación de fuerzas, como le gusta decir a los comunistas, tener clara la correlación de fuerzas. Y por otra parte, que está muy relacionado con lo anterior, es conciencia orgánica, es decir, teorización acerca de cómo organizarse. Y me llama mucho la atención que la derecha no tiene divisiones importantes por razones organizacionales, sino son como por razones ideológicas. Me refiero, por ejemplo, cuando tú miras como las filas de la izquierda, que sobre todo la izquierda más marxista, clásica y anarquista, etc., eh, tú encuentras que muchas veces se separan colectivos no porque crean cosas distintas acerca de la sociedad o lo que hay que lograr, sino porque creen cosas, están en desacuerdo con respecto a los medios para lograrlo. Y eso como que es alguna reflexión que pareciera que no está en la derecha, po. No, la gente no piensa eso, po. No lo piensa en como cuál es la estructura de partidos que debería tener, cuál es el rol que deberían tener los partidos, cuál es cómo debería ser el militante de un partido. O sea, me parece que el esfuerzo más loable en ese aspecto es el proyecto como de la UDI Popular, en el fondo, como Guzmán y Longueira en las poblaciones, digamos. Eso me parece que fue como exitoso, digamos. Pero no sé cuán teóricamente fue tratado eso. Probablemente Guzmán lo tenía claro, eso me da me da No, la sí, impresión. totalmente. No, totalmente. Guzmán, sí, sin duda que lo tenía claro. Pero hoy día no se ve nadie armando, digamos, eso, hay poca presencia en las universidades. Eh, Sí, mira, te voy a poner este caso que a mí me parece muy, muy claro. Eh, Todo intelectual de derecha que se precie de tal tiene que escribir algo contra Atria, porque eso es como
como el rito de iniciación. Y porque claro, porque es como, bueno, ahora cayó en desgracia después o parece que ha caído en desgracia, pero, pero era uno de los que tenía el rollo más armado, ¿no? Y ocurre lo siguiente, que cuando Atria escribe, por ejemplo, en Derechos Sociales y Educación, creo que se llama el libro, su reflexión sobre el movimiento universitario, explícitamente dice que la lucha universitaria no es la más importante en un sentido. O sea, por la gratuidad universitaria no es lo más importante. Lo importante es como uno podría decir, para terminar con la desigualdad, lo que dice todo el mundo, hay que partir en la sala cuna, digamos, qué sé yo, en el vientre materno, uno podría decir. Pero sin embargo te dice que eso es la lucha que permite abrir otras luchas en el fondo. Y es bastante obvio. ¿Y por qué? Porque los estudiantes universitarios son gente jóvenes que tienen mucho tiempo, son un público cautivo, están en las universidades, entonces por eso la izquierda es un tan buen lugar para trabajar ahí. Y aquí viene esto, es que cuando tú veías como mucha gente criticando teóricamente a Atria, le decían, pero señor Atria, si no es lo más importante la educación universitaria. Los niños, hay que trabajar primero con los infantes, etcétera. Y a mí nunca me quedó claro si eso era una estrategia de gente que entendía el proyecto de Atria. Mis sospechas en realidad era que no lo entendían, eh, porque no lograban ver que muchas veces las luchas que hay que dar no son las más importantes para tus objetivos finales, sino son las que puedes ganar, digamos, y las que te permiten como cambiar la correlación de fuerza. Ese tipo de pensamiento nunca lo he visto como teorizado al modo en que está teorizado en pensadores de la izquierda. O sea, muchas veces se habla de la derecha como la sociedad del emprendimiento, los emprendedores, etcétera. Ya, pero ¿cómo se organizan? ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Cuál es el rol que deberían tener, etcétera? Es verdad, es verdad. Oye, Eduardo, y ahora yendo a un tema que tocaste que tiene que ver con el plebiscito, digamos, que lo tuvimos ya hace un par de semanas y que ganó el rechazo. Y bueno, ahí se ha teorizado, digamos, bastante qué fue lo que ganó. Si es que la gente votó rechazo en contra del gobierno de Boric, si es que votó rechazo porque el texto era malo, o como, digamos, rechazo a la convención constituyente, perdón, y todo, digamos, los escándalos o performance que hicieron. Y probablemente es un poco de todo. No obstante, lo que sí sucedió es que eh, hubo muchas ideas específicas que planteó el borrador constitucional que sí causaron conflicto en la gente, por lo menos fueron problemáticas y se discutieron ampliamente y salieron muchas voces a hablar en contra de ella. Eh, por supuesto, la plurinacionalidad, la eliminación del Senado, pero también otras que tenían que ver con, abre comillas, el corazón del modelo que se estaba criticando inicialmente desde el estallido social, que tenía que ver con por ejemplo, la posibilidad de que los privados estuvieran en salud, o la heredabilidad del fondo de pensiones, que tenía que ver también un poco con el corazón, digamos, de este sistema de capitalización, o la posibilidad de que los privados estuvieran también en educación. Una serie de cosas que uno podría preguntarse si finalmente la subsidiariedad también triunfó en este rechazo, o no, que fue también una de las grandes cosas que quería cambiar Adria y parte del Frente Amplio era eh, cambiar este modelo subsidiario. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Y si nos pudieras también explicar brevemente qué es lo que es la subsidiariedad, porque también mucha gente entiende distintas cosas por este concepto. Perfecto. Mira, tal como en la concertación,
habían los autocompletos y los autoflagelantes en las filas de la derecha, y parece que esto es una característica de todos los grupos humanos. Existen también autocomplacientes y autoflagelantes, y pareciera que en la derecha está muy de moda ser autoflagelante. Entonces, tú escuchas los comentarios de qué es lo que pasó con el rechazo, inmediatamente la gente te dice, no vayan a creer que ganó la derecha, digamos. Incluso la gente de la misma derecha te dice, no vayan a creer que ganó la derecha, nosotros nunca ganamos, nosotros lo más empatamos, digamos. Perdieron los otros, como si que perdieran los otros no fuera que ganaste tú, digamos. ¿Y por qué menciono esto? Porque habría que hacer dos distinciones, habría que hacer un par de distinciones. En primer lugar, efectivamente uno podría creer que la victoria del rechazo no se traduce en un apoyo, no se traduce de manera uno a uno en un apoyo a los partidos de derecha. Ya, eso es verdad. Eso es verdad porque había gente de centro izquierda que también votaba por el rechazo, y había gente que quizás no se identificaba con ninguna posición política que votaba por el rechazo, ya, eso es cierto. Pero sin duda, los partidos de Chile Vamos y Republicanos fueron por el rechazo y ganó el rechazo. Por ende, ganaron. O sea, no tiene ningún sentido decir que la derecha en ese sentido perdió. Hay gente yo he escuchado gente que dice, no, aquí lo que ganaron fueron los amarillos. No, pero eso es como, en el fondo es como cuando tú vas 1-1 en un partido y alguien mete el gol de la victoria, el 2-1, y tú dices, no, qué sé yo, Alexis que metió el gol, el segundo gol, ganó el partido. Metió el gol de la victoria, pero sin el primer gol habría sido un empate, digamos. Entonces, es un error. En el fondo, efectivamente, la centroizquierda dio un apoyo sin el cual no se ha podido, probablemente no se habría podido ganar el plebiscito, pero la derecha estaba ahí. Po. La derecha tuvo una buena estrategia, entonces me parece que ganó. ¿Qué tiene que ver esto con la subsidiariedad? Tiene que ver que cuando la derecha gana, y la derecha, yo estoy diciendo, parte del rechazo es una victoria de la derecha, gana como en sentidos culturales más grandes. O sea, tú ahí tienes como en Sin Filtro, por ejemplo, que parece que fue muy visto. Eh, a Francisco Rego, ¿qué se llama? Francisco Rego defendiendo vamos, la capitalización individual de manera muy fuerte. Y eso le hizo mucho sentido a muchas personas, la libertad de elegir, etc. Entonces, ¿qué es lo que diría yo? Es que las ideas que defienden los sectores de derecha de este país, derecha ampliamente entendida, una derecha que va más allá de los partidos políticos, es una derecha también que es la derecha cultural, es la derecha de centro de estudio, es la derecha de investigadores, es la derecha de empresarios, es la derecha en general, la gente, el facho pobre incluido también, digamos, esas ideas me parece que salen victoriosas. Y salen victoriosas primero porque en la campaña fueron defendidas sin vergüenza. Digamos, cuando se defendió la heredabilidad de los fondos de pensión, se defendía el derecho de tener una vivienda propia y no ser un potencial arrendatario sujeto a, a la, a la- a la bondad del gobierno de turno. Esas son ideas que se defendieron de manera muy fuerte, de la libertad de elección de los padres, etcétera. Incluso uno podría decir como la unidad cultural del país, incluso el rodeo. Así, si estamos como hablando de derecha de manera más general, incluso todo eso se defendió sin ninguna vergüenza. Sí, no, y otra cosa que también nunca antes la gente había visto tan de cerca la alternativa real y concreta a esas ideas. Las vio, digamos, Exactamente. y fue como, oye, no, esta cuestión no es tan, parece que Misapre es más bacán que esto que me están mostrando aquí, digamos, por ejemplo. Exactamente.
Exactamente. Ocurre, o al menos me parece a mí, que las elecciones en política, y probablemente en toda la vida, son elecciones que uno realiza con ciertas alternativas a la vista. En el fondo, cuando uno dice como la gente le gustan o no le gustan la capitalización individual, y uno dice como mira las encuestas o escucha más o menos, le toma el ambiente al debate y dice, "Oh, la gente se queja mucho de la AFP, entonces la AFP debe estar como la capitalización individual debe ser lo peor que existe porque la gente no los quiere". Ya, pero la pregunta es, ¿cuánto quieres a la alternativa? Y lo que ocurrió acá es algo que no ocurre prácticamente nunca en la historia de la democracia, es que un país le dijo a un sector político, de izquierda, tome, ahí está, tiene la presidencia, tiene la constitución, haga lo que quiera. Haga eso que ustedes siempre vienen diciendo desde que marchaban todos los jueves por la Alameda, hágalo ahora. Perfecto, se lo damos en completo. Lo hicieron y fueron absoluta y catastróficamente rechazadas esas ideas. Entonces, ¿quién sale vencedor de ahí? La alternativa que está organizada. Y la alternativa que está organizada son las ideas de la subsidiariedad. Es decir, son de un Estado subsidiario, que aquí muchas veces se demoniza el Estado subsidiario, pero en términos muy simples es un Estado que favorece la organización y la libertad de los ciudadanos y sus asociaciones y contribuye con ellas en las actividades que los son propias sin reemplazarlas, digamos, sin tratar de tomar el lugar que les corresponde a ellas. Eso puede sonar muy abstracto, pero básicamente eso es lo que defiende la gente cuando defiende el derecho de elegir de los padres. En el fondo, es un Estado subsidiario, un Estado que dice, voy a apoyar a ustedes, padres, y a la gente que realiza colegios, los voy a ayudar a hacer sus colegios, pero el acto propio de la enseñanza les compete a ustedes, no me compete a mí. Lo mismo con la salud, lo mismo con las pensiones, etc. Entonces, de nuevo, si uno va y mira, y aquí puedo yo parecer muy autocomplaciente, pero voy a hacer una salvedad para mostrar que no lo soy, digamos. Si uno mira como el hoyo que tienen estas ideas en la población, uno podría decir como, oye, es muy bajo, estas ideas perdieron, la derecha perdió. Pero no hay que olvidar que, como tú bien dices, a la población le presentaron la alternativa, no le gustó, chao, a la basura, y las que quedan son las ideas victoriosas, pues. En el fondo esto es como el ajedrez, pues, así, gana quien da mate, digamos, da lo mismo que te quedís con un alfil, ¿no? y el rey nomás. Ganaste nomás, ¿cachai? Sí, y ahí puede ser también, Eduardo, que haya existido algún error de lectura por parte de la izquierda. Te lo pregunto porque cuando pasó el estallido social, los medios de comunicación, la opinión pública en general, instaló que existía un malestar con el modelo neoliberal, en abstracto. Tenía que ver, en el fondo, con el modelo neoliberal. Pero cuando uno empieza como a ver un poquito más de qué se trataban los malestares más profundos, y aquí me acuerdo, yo aquí estoy citando también a tu colega Felipe Schwember, que se lo leía hace 2 o 3 años en una columna o en una entrevista que me pareció muy buena, que él decía, y aquí estoy traduciéndola yo, por favor, si Felipe ahí tiene algún inconveniente en esto, me lo puede comentar ahí por los comentarios del video, pero básicamente es que el malestar de la sociedad chilena no era con el neoliberalismo o con el liberalismo económico, sino con los resabios de la hacienda que el mismo neoliberalismo no había sido capaz de limpiar por completo. Por ejemplo, el tema de los abusos. Digamos, los abusos, las colusiones, no tienen que ver con el liberalismo, sino que por el contrario, atentan contra la competencia, que es algo básico, digamos, para el libre mercado. O, por ejemplo, el pituto, que estamos tan acostumbrados en Chile, digamos, que uno no consigue un trabajo habitualmente a través de Laborum o trabajando.com, sino que haciendo redes de contacto, conociendo al amigo de, al tío de, qué sé yo, y así funciona Chile,
y en algún momento esto ya como que a la gente le pareciera ser que le empezó a molestar o no calzaba mucho con los ideales que supuestamente sostenían el modelo liberal. Entonces, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Sí, lo primero es que, como en términos yo voy a defraudar un poco. Yo sé que la mayoría de la gente que se dedica como al negocio o al rubro de intelectual público, podríamos decir, suele dar teorías generales acerca de lo que ocurre en la sociedad. Entonces te dicen cosas como, el estallido social fue causado por, inserte aquí la modernidad no cumplida, o inserte las desigualdades del neoliberalismo, o inserte cualquier cosa. Ya. Yo creo que yo desconfío muchísimo de ese tipo de explicaciones. Creo que hay mucho de contingencia, como diría Maquiavelo, digamos, en la vida política, la fortuna, digamos. Y está la virtud también, digamos, cuando la fortuna lleva determinadas cosas, los grupos organizados agarran lo que está pasando y puede ser una bola de nieve, entonces, ya. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente se instaló esta idea de que había un malestar con respecto al modelo. Ya, y aquí hay dos cosas distintas, porque incluso uno suponiendo que existía algo así como un malestar en la sociedad, otra cosa es decir que el objeto de ese malestar era el modelo. Eh, ya, y son dos cosas distintas, porque uno podría reconocer que hay un malestar general y las razones podrían ser infinitas, digamos, infinitas, incluso la misma naturaleza humana, digamos, qué sé yo. Eh, Pero de ahí atribuir que ese malestar, como de la sociedad en general, como que hubiera algo así como la sociedad en general, que se dirige su estado emocional a una cosa que se llama el modelo, me parece que fue un salto muy injustificado. Y voy a simplemente mencionar un caso digamos, una razón, y puede sonar muy brutal. Yo creo que nadie entiende qué es el modelo. O sea, creo que no, creo que es una. Creo que cuando dicen los intelectuales, estos te dicen de tanto izquierda a derecha, te dicen como, no, es que la gente tiene mucho malestar con el neoliberalismo, no están diciendo nada. Realmente, esto puede sonar demasiado brutal, pero lo voy a justificar de esta manera. Una de las personas más agudas y uno de los intelectuales que yo creo más sensatos y que vale la pena más leer en el mundo de la izquierda, me parece que es Noam Titelman. Y Noam Titelman escribió en un texto que se llama, creo que se llama En tercera dosis, eh, escribió sobre qué era el neoliberalismo. Pues. Entonces parte diciendo esto. El gobierno de Boric ha tratado de eliminar el neoliberalismo. Se ha propuesto eliminar el neoliberalismo. Ahora bien, ¿qué es el neoliberalismo? Y no, notan que es interesante que uno de los intelectuales más agudos del sector tenga que escribir una columna una vez que ya ganó el presidente que va a acabar con el neoliberalismo, una vez que ya llevamos como 3 años que se nos va a decir que Chile es la tumba, es la cuna y tumba del neoliberalismo, que uno de esos intelectuales tenga que escribirte una columna diciéndote qué es el neoliberalismo, que tenga que irse de tesis. Ya, eso demuestra que parece que no tenemos muy claro de qué estamos hablando. Pero entonces, bueno, ahí no, Titelman empieza a hablar y te dice, y termina con una cosa muy curiosa, diciendo que el neoliberalismo es algo así como la justificación de las desigualdades. Chuta, y tú decís como, en realidad eso es el neoliberalismo. Estoy simplificando mucho el argumento, así que si no han veces este video, escriben en los comentarios, ahí podemos tener una de esas típicas tan fructíferas discusiones de YouTube. Básicamente el argumento es esto, cuando tenéis un mercado, tenéis competencia, van mejor que los que pierden, por ende hay desigualdad y el mercado te dice, el neoliberalismo te dice, sí, dale, esa desigualdad es excelente. ¿Y por qué es excelente? Porque es el resultado natural de lo que, de, lo- de- del juego de las fuerzas de mercado.
Primero, eso tiene un serio problema, que esto el mismo Felipe lo ha mencionado muchas veces, y que se lo mencionó en una columna. Esta columna respondió Valentina Verbal y Pablo Paniagua, otro colega mío también, Pablo, eh, respondieron esta columna, me parece que de manera muy, muy demoledora. Pero a mí me gustaría señalar solo este punto, digamos. Lo que Titelman no logra ver es que es muy distinto que tú sepas que, primero, no, Titelman no logra ver que el mercado no es un juego de suma cero, ya, pero da lo mismo dejando eso de lado. Lo que Titelman no logra ver es que el hecho de que tú sepas que el sistema de libre mercado de competencia va a producir desigualdades no implica que por defender ese sistema tú estés defendiendo las desigualdades. Es decir, yo puedo creer que el sistema neoliberal, digamos, va a producir que haya gente ganadores y perdedores en el mercado. Yo hago un negocio y te gano y tú pierdes, digamos. Yo hago otro Crónicas de Eduardo Fuentes y me va mejor que a ti, entonces se acaba Crónicas de Wilson, ya. Entonces tú invertiste mucha plata en esto y lo perdiste y yo gané, ¿cachai? Ya. Entonces yo ahora gané. Entonces hay una desigualdad entre nosotros. Claro, uno puede decir, bueno, si yo defiendo un sistema de economía de libre mercado, va a ocurrir eso y va a haber una desigualdad. Pero suponer que el hecho de que sabemos que va a existir una desigualdad implica que estamos justificando el sistema por esa desigualdad es un salto lógico que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque tú podrías saber que este sistema de libre mercado te produce desigualdades, pero tratar de remediar esas desigualdades, tratar de buscar la manera de que no sean tan eternas, no se eternicen, que no dejen a las personas en la calle, etcétera, digamos. Y eso es lo que muchas veces no se logra defender. Ahora, ¿cómo conecto esto con lo que tú estás diciendo? Porque vamos a decir algo real. El sistema, digamos, hablemos del neoliberalismo, así para seguir la moda de toda la gente. Digamos. El sistema neoliberal, el sistema del libre mercado, sí muchas veces produce desigualdades, eso es cierto. Pero como el objetivo no es la producción de desigualdades, se buscan mecanismos para que dichas desigualdades no afecten de manera fatal a las personas que están abajo, digamos, que no se ven favorecidas. ¿Y por qué esto es importante? ¿Cómo se relaciona esto como con la injusticia de la hacienda? Y es porque los abusos, estas desigualdades en poder político, en poder, qué sé yo, los abusos que puede ver las personas, etcétera, lo que mismo los pitutos que tú dices, son desigualdades que ni siquiera son el resultado de una economía abierta. O sea, ni siquiera es el resultado de una economía abierta el que las personas tengan que conseguirse pitutos para que conseguir trabajo. De hecho, es la ausencia de una economía de mercado abierta, del mercado de trabajo, eh, donde hay requisitos de entrada muy altos. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, si no tienes un determinado apellido, no puedes entrar a cierta empresa. Pero ese requisito de entrada es contrario a una economía abierta. Entonces, la promesa, podríamos decir, de este tipo de sistema neoliberal, digamos, es la real competencia. Y es también el que cuando se produzcan estas desigualdades sean explicadas, al menos de la mejor manera, o en mayor cantidad, mayor porcentaje, sean explicadas por el juego del libre mercado, digamos, el juego de las interacciones voluntarias de los individuos. Entonces, ¿qué digo?
efectivamente a mí todos estos abusos y esto que parece que a mucha gente le complica, sí me parece que son falencias del modelo, pero son falencias del modelo porque no ha podido penetrar lo suficiente. Estos resabios de la hacienda, uno podría decir, estas injusticias de la hacienda. Y pareciera Entonces, también, resumiendo, estoy de Eduardo, acuerdo con la tesis. y pareciera, Eduardo, que también hay una derecha que no le gusta tanto el libre mercado y que quizás lo dice, pero que en la práctica no es tan así, ¿o no? También te pregunto esto Ah, sí, totalmente. para explicar un poco, por ejemplo, el auge del partido de la gente, o qué sé yo, que pueden ser partidos que defienden el libre mercado desde clases sociales, en el fondo más emergentes, y que no ven esta defensa real en este modelo. Sí, po. Una vez George Jackson habló hace mucho tiempo antes que fueran gobierno, hace tiempo antiguo, cuando eran universitarios, y ese tiempo, el Chile que se fue. eh, Hablaba de la angustia del privilegiado, ¿te acuerdas o no? ¿Te acordás uno de eso? De la angustia del privilegiado. Y ahí uno ve un poco esto en sectores de la derecha también, digamos. Puede haber razones por las cuales no te gusta el libre mercado. Hay personas a las cuales, hay grupos que no les gusta tanto la economía abierta, vamos a hablar, la economía de libre mercado, la economía digamos, con menos barreras de entrada, con menos regulación, uno podría decir, donde el Estado tiene un rol menor, digamos, ya, para lo que la gente dice como el modelo. Hay gente que no le gusta porque efectivamente pareciera que el mercado tiene efectos, como nos dicen, corrosivos en ciertas instituciones. La familia, los barrios. Siempre el ejemplo es como las panaderías de barrio, como que ya no hay panadería de barrio, hay supermercado en todos lados. Ya, eso por una parte, esa es como crítica. Eh, que es como una crítica, uno podría decir, una crítica conservadora del mercado. Ahora, como tú bien dices, yo me reconozco a mí como alguien conservador, entonces la pregunta es ¿por qué yo no comparto esa crítica? Digamos, eso ya es una pregunta interesante para después, pero también, claro, hay otras personas, hay otros grupos de la derecha que no les gusta el libre mercado o tienen muchos resquemores con él porque, ¿cómo decirlo de esta manera? Han abandonado lo que a mí me parece que es como uno de los principios fundamentales de la derecha. De la derecha chilena, lo que significa ser derecha y lo que para mí significa estar como en el amplio sector de la derecha, que es la responsabilidad individual. Hay sectores que simplemente no creen en la responsabilidad individual. Entonces, te dan intelectuales o grupos, personas o políticos de derecha que te dan el mismo tipo de explicación estructural que te daría una persona de izquierda, pero sacando conclusiones un poco menos estatistas. En el fondo, ¿con qué me refiero? ¿A qué me refiero con explicación estructural? Que lo que hacen las personas es el resultado de las condiciones en las que se encuentran y que los fracasos y éxitos que tienen son atribuibles si no en su totalidad, prácticamente en su mayor parte, digamos, a las circunstancias en las que aquellas personas se encuentran. Por lo tanto, lo que debería hacer el Estado y debería hacer la política es mejorar esas circunstancias para que a la persona no les vaya tan mal en su vida y no se sientan frustrados, etc. Ya. Obviamente, si tú no crees en la responsabilidad individual, en que somos responsables de nuestra vida y que tenemos que cosechar los frutos de nuestro éxito bueno, y bancarnos nuestros fracasos, obviamente no te gusta el libre mercado, porque no te gusta la competencia, no te gusta la posibilidad de perder, digamos. Entonces, hay al menos esos dos, hay otra gente por las cuales, digamos, no les gusta, digamos, qué sé yo, digamos, no sé, hay otras razones, qué sé yo, más psicológicas, igual la izquierda es más taquillera, entonces hay gente que qué sé yo, que le gusta como
estar en el Liguria, no sé, ¿cachai? Como ya, o sea, son como razones que pueden haber, pero me parece que las dos que yo mencioné son las principales, eh, que se repiten en algunos políticos de derecha, en algunos sectores. Gente. Oye, Eduardo, hay otro como cliché o frase que se ocupa harto también en esta discusión, que tiene que ver con la batalla cultural. Y se ha instalado también que existe una batalla cultural y que la derecha ha perdido esa batalla cultural o bien que la izquierda ha ganado la batalla cultural. ¿Tú crees que hay una batalla cultural y si la izquierda realmente la ha ganado? De que hay una batalla cultural, me parece que existe, y es un poco trivial casi la su existencia, porque es en cualquier sociedad que no sea como perfectamente homogénea, van a haber grupos que están disputando acerca de la hegemonía en términos así como gramscianos, la hegemonía eh, cultural, digamos, de la sociedad. Ahora bien, me parece que es un error hablar de la batalla cultural en términos tan amplios. Y con esto voy a volver a lo que dije al comienzo de esta entrevista acerca de como visiones estratégicas de, como de la política y de la organización social. Porque cuando tú dices como batalla cultural, en general tú estás suponiendo una sociedad homogénea. En el fondo estás suponiendo que esto fuera como un campo de batalla. Ya, tenía un campo de batalla, así como se encuentran dos ejércitos, como en el, qué sé yo, como en el Señor de los Anillos, ¿cachai? Cuando están los orcos y están los Rohirrim de Rohan y se encuentran y ¡puf! Ya. Y quien gana, gana, ¿cachai? Y el que gana, el último que se queda parado y ganó todo este terreno. Ya. Si bien esa es una manera muy gráfica de entender esto y bastante sencilla, me parece que induce error. ¿Por qué? Porque la sociedad no es tan homogénea. Po. Entonces hay distintos espacios en los cuales se da batallas culturales y donde se disputa por las ideas y en algunos espacios ha ganado la izquierda, en otros espacios ha ganado lo que uno podría decir las ideas de derecha, las ideas de la libertad, como se suele decir. Eh, y, y por ende, yo creo que la pregunta más interesante es, en los lugares que a mí por A, B, C o D motivo me interesan, ¿cómo están mis ideas ahí? Para decírtelo así, probablemente en el gremio de productores artesanales de hamburguesa de soya, las ideas del neoliberalismo y libre mercado y lo que sea nunca van a triunfar. Por cosas como afinidades, digamos, de elección. Digamos. ¿Me importa eso? O sea, hay un sentido en que me importa, porque son humanos también, son ciudadanos, y me importaría que creyeran lo correcto, pero la pregunta política es relevante ahí, entonces yo lo plantearía como de nuevo de esta manera. Eh, Hay lugares, sí, donde la derecha ha perdido, hay lugares, sí, donde ha ganado, hay ciertas ideas que han perdido y hay ciertas ideas que han ganado. Voy a sonar muy, muy amarillo, pero me parece que es correcto, porque, como mismo decíamos, las ideas de la capitalización individual, por ejemplo, ganó completamente, me parece a mí. O sea, cosa de ver las encuestas, la mayoría de la población, etcétera, las ideas de la libertad de poder elegir, digamos, el sistema de salud privado, o una idea que también ganó. Eh, a ver, el emprendimiento en términos muy amplios, aquí no quiero decir que todos los emprendedores sean de derecha, eso no es verdad, pero el emprendimiento como algo bien visto, también está muy, muy instalado. Hay ciertas ideas, efectivamente, de sectores de derecha que han perdido en muchos lugares, digamos, que es, por ejemplo, no sé, por la importancia de la familia, que es una cosa que a mí también me importa, como yo soy como de la parte conservadora de la derecha en esto,
importancia de la familia, también perdió. Pero ojo, ¿dónde es que perdió? También eso perdió en ciertos sectores, no ha perdido en otros. Uno podría decir que hay ciertos sectores sociales de Chile donde se mantiene la familia de manera importante. Hay sectores, por ejemplo, los sectores más pobres de este país donde la familia ha fracasado. Entonces, hay muchas familias fracasadas. Entonces, y donde a la gente le importa poco la familia, digamos, eso es verde la batalla. Entonces, la pregunta es: ¿por qué fracasa ahí? ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo a mi desagrado por las teorizaciones generales. ¿Cachai? Así como la izquierda creyó que Ñuñoa era Chile, que siempre hay que tratar de evitar creer ese tipo de cosas. En algo que me importa a mí, que es las universidades, sí, pues muchas universidades ha ganado la izquierda. En las facultades de humanidades, de ciencias sociales, ¿por qué? Porque en las facultades de economía parece que nos estamos tan perdiendo ahí también. Así es. Oye, Eduardo, y para ir terminando, te quería también plantear un tema, y es que en general también desde la derecha y desde la izquierda, en verdad, se genera una dicotomía entre el mercado y el Estado, en el fondo. Y en la derecha está muy instalado, en la derecha más liberal, quizá, que el Estado es ineficiente y que el mercado es eficiente, y se genera como esta dicotomía. Sin embargo, hay poca discusión respecto de lo público, que no tiene por qué ser sinónimo de... Y ahí yo en la derecha no veo un discurso. Por ejemplo, ¿qué es lo público? Las universidades son lo público. Bomberos de Chile es público y no es estatal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves tú lo público? Y entiendo que tú también lo has estudiado mucho. Y cómo la derecha debería empezar también a tener una teoría sobre lo público más allá de esta lucha entre mercado y Estado. Creo que muchas veces la derecha ha pasado lo siguiente, mira, ha dicho como, ya, pues, antes ustedes eran pobres y metimos el sistema de libre mercado y ahora ya no son pobres, pues, ¿cachai? Y ahora tienen sus cosas, como ya, ven para la casa, nos vamos. Ya, eso lo ha criticado mucha gente, que es como la falta de relato, la falta de justificación normativa, de por qué son buenas estas cosas, perfecto. Y frente a eso, muchos intelectuales, muchos políticos de derecha han reaccionado diciendo: no, hay que preocuparse de la injusticia. Vamos a ver la injusticia así como de golpe, así, y viendo cada injusticia. Entonces, cada vez tú tenías a un político o intelectual de derecha que elige su grupo como al que más le gusta. No, es que son los niños, no, es que son los excluidos, los migrantes, no, es que son los estudiantes endeudados, ¿cachai? No, las clases medias precarizadas. Ya, perfecto. Entonces tú podías elegir ahí como mucha gente, digamos, el mercado es amplio, digamos, para que cada uno ofrezca su solución, digamos. Pero yo creo, mi humilde opinión, es que hay que dar un paso más atrás, varios pasos más atrás. Y lo que carece esta, o al menos lo que carece actualmente, esta tradición intelectual derecha, es una teoría acerca de la democracia. Así como en términos muy generales, como, ¿qué es esta cosa en la cual estamos viviendo nosotros? Porque tú puedes decir el Estado ineficiente. Perfecto, el Estado es ineficiente. Yo también creo que el Estado es muchas veces ineficiente. Pero, pero yo también soy ineficiente cuando educo a mis niños. Pues. Hoy día puse a dormir a mi hija, la Sofía, y traté de acostarla, digamos, decirle cosas, y lo hice de manera ineficiente. Probablemente podría contratar a un experto en párvulos que lo haría mucho mejor. ¿Es esa una razón para que lo haga el experto en párvulos y no lo haga yo? No, po, obvio que no, po. Sí, de perogrullo, digamos, sería absurdo. Entonces, inmediatamente uno puede preguntarle a la gente que critica la ineficiencia del Estado, bueno, ¿y
ya bacán, pues el Estado ineficiente, uy, pucha que lata, pero bueno, ¿y qué me importa? Y de ahí no se puede simplemente responder como con argumentos chicos, argumentos como de pequeños, como muy locales, sino que hay que teorizar acerca de como los valores fundamentales y las características generales de lo que es un Estado, qué es la democracia representativa, cuál es el rol del poder político, cómo es que se legitima el poder político, todas esas cosas que parecen que son muy abstractas y que dan mucha lata. Obviamente esto siempre tiene que estar, uno tiene que tratar de hacerlo concreto rápidamente, si no es puro, puede ser puro humo. Pero entre esas cosas está lo que tú dices como la discusión acerca de lo público. ¿Sabes? Porque me parece que hasta el momento lo que se ha dicho es como esto, mira, como por ejemplo, en el caso de las universidades, ya. Tomemos la Universidad de Chile, ya. La Universidad de Chile es la universidad pública. ¿Por qué? Bueno, porque es la pública. Y después decimos como ya, las otras universidades como que hacen lo mismo que la Chile. Entonces tú veis como las defensas son, pero si decimos lo mismo. Ah, entonces ustedes también son públicos, porque sí, pues. Entonces, y nos alegremos, digamos. Pero damos por sentado un cierto modelo de qué es lo público. Y este modelo me parece que es completamente antitético, o sea, es contrario a lo que deberían ser como las ideas de la responsabilidad individual, de la libertad, digamos, del bien común, como lo entendemos en el sector en ampliamente entendido. Y además son malas, digamos, creo que es una mala concepción. ¿Y cuál es esta concepción como de lo público que tiene la izquierda? Lo podría poner de esta manera, es como la concepción del ágora. Es gente que añora el ágora griega, como que leyó mucho Aristóteles y pensó como uy, qué choro, habría que replicar eso. Entonces, como tener un foro grande donde todas las personas nos encontramos y juntos conversamos, pues nos miramos a la cara, etc. Milán Kundera tiene algo que esto es espectacular, a mí me gusta mucho esto, en La insoportable idea del ser. Empieza un personaje, empieza, creo que el protagonista, digamos, no sé, empieza como a pensar así como eh, qué es ser de izquierda, pues. Entonces te da como un ideal estético. Ser de izquierda es como tener la imagen de que vamos todos de la mano, como así como marchando juntos hacia la luz. ¿Sí? Eso es ser de izquierda, como, oye, y si tú me preguntas y me ponías una pistola en la cabeza, ¿qué es ser de izquierda? Y digo, eso, como que te gusten las asambleas universitarias, ¿cachai? Como ese modo. Y entonces, el modelo de lo público que radica ahí es como el modelo de un asambleísta, el modelo de una asamblea, es decir, instituciones, lugares donde nosotros podamos encontrarnos todos juntos, tomarnos las manos y por fin ser amigos, ¿cachai? Que es como lo que tú veías con mucha gente que planteaban el estallido social en la Plaza de la Dignidad y escribían cosas como ahora que nos encontramos, no nos soltemos más, digamos. Como, ¿qué le pasa a esas personas, digamos? ¿Y por qué planteo esto? Porque es verdad que para la izquierda tradicionalmente, esto es Marx, digamos, esto es el comunismo tradicional, el marxismo tradicional, digamos, tradicionalmente lo público se iguala al Estado. Entonces, el razonamiento es esto: si algo es público, algo debe ser dado, proveído directamente por el Estado. Entonces, frente a lo cual, la respuesta sensata de los adversarios de la derecha o el centro también, digamos, y estas distinciones geográficas son muy... cambian mucho, pero de la gente como que los adversarios a esa izquierda, es decir, como, oiga, pero mire, el Estado hace cosas muy malas, es muy ineficiente, o la gente, los parlamentarios se preocupan de elegirse a sí mismos nomás, no se preocupan de las personas, son corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso puede estar bien, digamos, a la gente le puede hacer sentido, pero hay un problema. El problema es cuando esta gente de izquierda te va y te dice como, sí, 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 pero mire, sí, yo estoy hablando de lo público, no estoy hablando del Estado.
lo público es más amplio que el Estado, te dicen. Y que de hecho es la tesis sostenida en el otro modelo por Atria y los otros autores, digamos. Joinan, etcétera. Digamos. Ellos explícitamente te dicen, pero, y eso hay que reconocerlo, digamos, porque muchas veces, digamos, uno también como que se pasa revoluciones y empieza a atribuirle como a los adversarios, así como a la revolución democrática que quieren instaurar la primera internacional de Marx, ¿cachai? Como que no, porque estos adversarios te dicen lo siguiente, te dicen, mira, sí, lo que pasa es que lo público tiene como, podríamos decir, como modelo paradigmático el Estado, pero no es necesario que sean una provisión estatal. Entonces te dicen cosas como que los colegios no van a ser administrados por el Estado directamente, pero el Estado les va a poner como las normas para que todas las personas puedan encontrarse como ciudadanos, es el rollo, como ciudadanos en el mercado, y quedan en el colegio. Y a eso se contrapone obviamente el mercado. El mercado es el lugar donde no nos encontramos como ciudadanos, pues, donde cada uno como que supuestamente vela por sus propios intereses, trata de comprar sus cosas, digamos, y como que no trata como en tenerse contacto como asambleístico. Ya. Es importante entender eso porque tú no puedes simplemente atacar el modelo, como las ideas de izquierda, siempre imputándoles a ellos que son que son bolcheviques en el 1917, ¿cachai? Porque no lo son. Eso no significa que tengan más razón, sino que significa que han refinado el argumento. Entonces, volviendo a esto, tiene esta idea de lo público. La idea de lo público, para ponerlo de nuevo, es la idea de lo público que tienen estas personas como una gran asamblea. Una gran asamblea donde nos juntamos todos. Entonces, yo lo tiro un poco a talla, esto es una talla, así que las personas que vean esto entienden que esto es una talla, que estoy diciendo nada, digamos. Mi caso es un lugar donde se habla de política, pero con algo de humor. Pero es como esta gente como que te dice, como que pareciera que te está diciendo como que no hay nada más lindo que hacer una cola en un consultorio. Es como, no hay nada más lindo que encontrarse en la micro bien apretados, porque estamos todos en el sistema público, ¿cachai? Es como, porque esas son, entonces como que añoran esas instituciones, ¿cachai? Yo siempre digo que es como el GAM, arquitectónicamente es como el GAM. Pues tú entras al GAM y es un espacio donde como que el aire fluye y tú también fluye y todos nos encontramos en el mismo lugar y como que no sabemos quién es cuál, todos mismo. Ya. Esa es la idea de público. Entonces, obviamente, esa idea Las te grandes lleva a decir alameas. cosas como que las grandes alamedas, pues eso son las grandes alamedas, pues las grandes alamedas. Las grandes alamedas donde pasa el hombre libre, donde entonces, las Exactamente. personas. Esa es la idea izquierdista. La idea izquierdista es la gente que le gusta marchar. Por eso están todos tan sorprendidos, como llorando, sufriendo, digamos, que cómo si llenamos la Alameda, cómo no ganamos el plebiscito. Bueno, porque a mucha gente no les gusta estar con una bandera, no sienten que se realizan espiritualmente cuando toman una bandera y la agitan en medio de la Alameda. Ya, frente a esa posición como estética, quiero decir, porque esto es una estética, no solamente es una, por eso yo creo que Kundera es tan clave aquí, porque no es solamente una cuestión teórica, es una cuestión estética, es gente que se siente, que le gusta estas cuestiones, ¿cachai? Oye, y eso sí, como lo que estético, te como que no, perdón Eduardo, y eso estético, ¿tú sí. lo ves como una virtud o como un vicio? O sea, no en términos normativos, sino que en términos de eficiencia, digamos, política, de lograr tus fines, o no. Y porque pareciera ser que la derecha no tiene estética. O si es que la tiene, la está agarrando, por ejemplo, ahora último, donde todos los símbolos patrios, por ejemplo, quedaron como dando bote, y el rechazo se vistió con los símbolos patrios porque la adjudicó al apruebo, y quizás con justa razón, porque en el fondo se sacaron, digamos, la bandera del trasero en un acto, digamos, la adjudicó al apruebo en el fondo como denostar estos símbolos patrios. Tuve ahí también unas manifestaciones o marchas
de los guasos en la zona central, que eran bien impresionantes, era mucha gente. Y el rodeo también muy fuerte, el rodeo que yo me acuerdo hace 3 años, yo decía, oye, al rodeo le quedan, está con el tiempo contado, digamos, y te diría que ahora no, ahora está fuerte, o sea, no veo ninguna posibilidad que al rodeo lo censuren o lo saquen aquí en el mediano plazo por ningún motivo, digamos. Entonces, eso, ¿hay alguna virtud en tener estética? Y si es que la derecha, ¿tú ves que tiene alguna estética o no? Yo creo que, mira, esto es como el uroboros de la entrevista, porque voy a volver de nuevo al comienzo, lo que decía que la derecha, como que me extraña que no tengan como, no tengamos, digamos, porque tampoco voy a hablar como esa gente que dice como, uy, la derecha, que le dan mal, digamos, como, no, tú eres de derecha, ¿cachai? Como, votaste por el rechazo, ¿cachai? Fuiste puerta a puerta por el rechazo, no sé. No tenemos una, una, una noción organizacional, teorías organizacionales, teorías de cómo debería ser no solamente el partido de derecha como movimiento, en qué lugares hay que ir. Hay que ir con los universitarios, hay que ir con los empresarios, hay que agarrar a los emprendedores y formarlos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ser de vanguardia, hay que ser de masas, lo que sea, digamos. No existen esas cosas. ¿Y por qué relación tiene con esto? Porque cuando tú empiezas a teorizar sobre eso, te encuentras con un dato que muchas veces se nos olvida, po, que es una lata levantarse los sábados en la mañana para hacer cualquier cosa, po. Es una lata estar, en el fondo, entre yo estar viendo, qué sé yo, los últimos capítulos de For All Mankind, que es una serie excelente que hay que ver en Apple TV, entre estar viendo eso y estar como en una reunión pintando lienzo, chuta, prefiero quedarme en mi casa, po. Ya, ¿por qué esto es relevante? Porque una vez que tú te das cuenta que estás trabajando con personas, te das cuenta que las personas, por mucho que tú les des ideas, necesitan algo más. Necesitan mojar la camiseta por algo. Y eso en parte a mí me parece que son ideales estéticos. Son, son ciertas como nociones de lo que es lindo y lo que es feo, digamos, de cosas más emocionales que te van moviendo. Entonces, claro, para la izquierda es una virtud tener esta estética. A ver, a mí me dicen, yo he escuchado muchas veces gente que dice que el gran perdedor del plebiscito es el Partido Comunista. Y no, yo creo que no. El gran perdedor es el Frente Amplio. El Partido Comunista, ¿por qué no es el gran perdedor? Porque el Partido Comunista ha perdido muchas veces. Muchas veces. Pero los murales de la Ramona Parra son siempre lo mismo. Siempre hay gente que está escuchando canciones de Víctor Jara y cosas así. Y esa estética no muere. Esa estética se mantiene. Los comunistas te van a seguir reclutando gente. Van a seguir existiendo. Que Revolución Democrática siga existiendo en 10 años más, yo no pongo las manos al fuego por eso. Que el Partido Comunista va a seguir existiendo en 20 años más, no, yo te lo firmo ahora. ¿Por qué? Porque me parece que la estética ñoñoína, como se dice, es más precaria, digamos. Me parece que no diría que ni siquiera que intelectualmente son más precarios, no, diría que como estéticamente son más precarios, digamos. Eduardo, Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero también hay un tema que en el fondo es cierto, cuando tú vas a un concierto, te estoy inventando, de Manuel García, quizás tributo a Silvio Rodríguez, a ver, no está siendo de izquierda al ir, pero es un acto en donde va mucha gente de izquierda y se podría considerar que es un acto que reproduce una estética de izquierda, aunque sea un concierto musical con fines comerciales o artísticos, pero retroalimenta de alguna manera una estética de izquierda o un grupo de izquierda, y ahí la gente como que se siente de izquierda y va con la polera del Che Guevara y es más de izquierda por ir a ese concierto, digamos. Pero ahora también yo creo que en el último tiempo, sobre todo en las regiones, se está viendo, pues se está viendo a nivel regional, que también hay cada vez más diferencia entre posiciones políticas. El sur está muy de derecha, y eso se ha visto en las últimas elecciones,
parlamentarias, de presidente, ahora por el rechazo, fue muy impresionante. Y al mismo tiempo también ligado a otras cosas, o sea, como así como te pongo el ejemplo de Manuel García, quizás también el ejemplo del rodeo, la gente no va al rodeo porque es de derecha y se quiere sentir de derecha, pero quizás esa actividad en concreto también retroalimenta una cierta cultura, una cierta estética que se va anclando en un territorio incluso y que va generando cierta identidad, porque es como, los ñoñoínos, los de Santiago que nunca han visto una vaca, por ejemplo, y tienen gatitos, no tengo idea, y se ríen de eso mientras van al rodeo, por ejemplo. ¿Eso también tú crees que se está dando hoy día y si es positivo? Sí, sí, sin duda, sin duda. Que últimamente, de manera, no sé si intencional o no, yo no tengo cómo saberlo, quizá es muy intencional, en cuyo caso lo celebro, o quizás simplemente orden espontáneo, en cuyo caso también lo celebro, eh, por distintas razones, pero ambas cosas las celebro. Hay grupos que, como que uno podría decir de derecha, que han desarrollado cierta estética, cierto, y ciertos símbolos que los unifican, como tú bien dices, está el rodeo, pero no solo el rodeo, digamos, o sea, eso es cierto, y eso es algo por lo cual la gente lucha, por lo cual la gente puede luchar y se puede identificar. Y en el fondo explicarle a las personas las virtudes de, de, qué sé yo, de un régimen policéntrico donde las decisiones son tomadas por centros distintos bajo un marco común. ¿Qué es eso, digamos? O sea, eso es cierto, pero ¿quién te va a salir a marchar por eso? En cambio, eh, esos símbolos que se están dando, y cada vez se anda muy fuerte, porque además el otro lado, la izquierda, les pegó muy fuerte también, como que vamos a acabar con el rodeo, ¿cachai? Con cosas así, vamos a llenar de hamburguesas soya el mundo, ¿cachai? Eh, eh, eso también ha incentivado, y lo cual a mí me parece muy rescatable, digamos, y como que es algo... Ahora, hay que teorizar más esa cuestión, ¿cachai? Hay que pegarle, sin creer que como que el intelectual va a mover esto, no, sino que teorizarla más. Por ejemplo, un caso que además del rodeo que a mí me llama mucho la atención, que es el caso del facho pobre. Y me encanta porque el facho pobre, a veces me preguntan como si alguien me pregunta, muy a la rápida, así como de manera informal, como pero tú defínete, y como yo tengo que irme rápido porque qué sé yo, quiero llegar a mi casa, yo digo, sí, yo soy un facho pobre, ¿cachai? Y corta. Pero qué es lo que pasa ahí? Que esto es algo que uno ve en muchos otros movimientos. Facho pobre es un insulto. ¿Cuál es la idea que está detrás de ese insulto? Es que la derecha, como dice así, como la derecha malvada, defiende solo los intereses de los grandes capitales. Entonces, el que vota por la derecha y es pobre es súper tonto, porque está votando en contra de sus intereses. Entonces tú le decís como, eres un facho pobre, ¿cachai? Está como al mismo nivel de decir, es un morenazi, ¿cachai? Ya. Pero resulta que de último tiempo mucha gente ha empezado a reivindicar esa identidad, reivindicar esa estética, decir como, sí, soy mucho pobre, hay cosas me gusta ir al mall, por ejemplo. Me gusta ir al mall, po, ¿y qué tanto? Me gusta el De hecho, mall. Eduardo, Y de hecho, eso es una estética, me parece muy, de muy hecho, interesante. sí, de hecho, el facho pobre es el que defiende más desinteresadamente el concepto que tú dijiste, que es este de la responsabilidad individual. Porque la frase típica del facho pobre es, a mí nadie me ha regalado nada. En el fondo es una reivindicación Sí, de que a él nadie le ha regalado nada, en el sí, fondo. Entonces, es, eso es como un sujeto esa histórico es la estética del facho pobre. exacta la frase, a mí nadie me ha regalado nada, así le vamos a poner, no, que tengo el título para esta entrevista, pero me hubiera gustado ese título, está bueno. Está bueno. Oye, Eduardo, y ahora sí para Sí, terminar, porque ya nos pasamos de la bueno, hora y a mí me tiran las orejas cuando me paso el productor de este programa, a mí soy, oye, ¿cómo te pasáis tanto el tiempo? ¿Qué sé yo? Para terminar, muy cortito, que lo dejaste dando bote antes. Eh, Tú hoy día has defendido bastante como algunos principios del sistema, modelo o ideología liberal que tiene que ver con, en el fondo, con esta responsabilidad individual,
en el fondo como un Estado pequeño, la competencia en el mercado, etcétera, pero al mismo tiempo te defines como un conservador. ¿Cómo se conjugan estas dos cosas? Esa es la pregunta del millón. Primero habría que decir, ya, es muy largo para decir como qué es lo que significa ser conservador. Yo creo que son, en el fondo yo creo que son como etiquetas y que nunca ninguna etiqueta refleja muy bien las posiciones, pero eso es como una formación profesional, soy filósofo, en parte me gano la vida haciendo distinciones. Pero yendo a lo más relevante de esta cuestión, así yo te diría, a mí hay ciertas cosas que me importan, o sea, todo lo que he dicho me importa. Pero además hay cosas que me importan muchísimo. Me importa el rol de la religión en la vida pública, me importa ciertos valores. Específicamente me importa el cristianismo, y muy más específicamente, así como en personal, me importa el rol de la Iglesia Católica. Obviamente están las iglesias protestantes también, digamos, en una sociedad cristiana. Me importa la familia. Como estructura social, yo creo que es la estructura más importante, digamos. Digamos, ese tipo de cosas. Pero entonces pasa lo siguiente. Te suelen decir como, bueno, está la crítica como uno podría denominar como la típica derecha conservadora que te dice como, ya, pero es que el mercado erosiona todas estas cosas. Erosiona, ¿por qué erosiona estas cosas? Porque mira, la gente tiene que ir a trabajar, entonces como que, como que lo hizo, entonces tiene que ir a trabajar lejos, entonces llega tarde a la casa y cuando está con los cabros chicos, entonces le compra cosas, como el consumismo, ¿cachai? Le compra, qué sé yo, le compra zapatillas y cuando los hijos le dicen, papá, quiero salir a jugar, quiero estar contigo, entonces tú dices, ya, vamos a vitrinear al mall y te enajenas, estás enajenado y entonces se erosiona la familia y todo se acaba. Entonces la gente ya no va a misa los domingos, sino que va al mall. ¿Cachai? Entonces todo es un caos, todo es un caos, todo es un caos. Ya. Ya. ¿Por qué entonces, suponiendo que eso es verdad, no creo que lo sea, pero suponiendo que eso es verdad, uno podría decir, pucha, no sería mejor entonces algo más dirigido. Y aquí hay puntos. Primero, como ya dije, siempre es la alternativa. O sea, la alternativa no es como estas personas que van al mall como a enajenarse o la utopía maravillosa de las familias perfectas. No, la alternativa es estas personas hacen esto o tenéis al Estado, que es básicamente personas, humanos, tal mediocres o excelentes como cada uno de nosotros, ordenando desde el ministerio, diciendo cómo tiene que comportarse, cómo tiene que criar usted a su hijo, digamos, cosa que yo me parece que es simplemente distópico, así espantoso. Ya, eso por una parte. Pero segundo, primero yo reivindicaría, o sea, esto ya es palabra, esto es como para otra entrevista, y siempre he pensado que debería escribir una columna o algo así, pero sí, nunca lo he hecho, quizás por me autocensuro. Yo debería escribir una defensa del mall, así como una defensa, como no sé si qué tanto te enajena, digamos, pero bueno. Pero en términos de estos más centrales, diría lo siguiente, es que estas estructuras como la familia, las iglesias, etcétera, que son cosas que me parecen muy importantes para la sociedad, eh, requieren, como toda asociación humana, cierto espacio para desarrollarse. Cierto espacio para desarrollarse. Ese espacio requiere algo así como un estado subsidiario, un estado que en lo que conocemos actualmente nosotros, en este momento histórico que nos encontramos, se entrega, y con el histórico no me refiero como ahora en Chile, sino me refiero como la época histórica en general, digamos, como de, qué sé yo, unos siglos atrás, digamos, se encuentra muy favorecido por las instituciones de las democracias liberales. Y además, estas instituciones que pueden verse afectadas por el desarrollo del libre mercado, pueden verse, no sé si, yo dudo mucho de que sea así, porque también dudo mucho que antes, como de la revolución neoliberal, ocupando los términos de Góngora, todo haya sido tan perfecto como te lo pintan, ¿cachai? Yo desconfío de eso. O sea, no me parece que la hacienda
sea un lugar maravilloso porque el patrón se encontraba en misa con el peón, digamos, no me parece que era superior, digamos, me parece que era bien espantosa, entonces soy muy poco nostálgico de eso. Pero, eh, incluso suponiendo que erosionan un poco estas instituciones, también otorgan la posibilidad de que nosotros, las personas que creemos que, por ejemplo, el cristianismo es algo importante para la vida, podamos expresar libremente nuestra posición cristiana. Sí, lo voy a decir de esta manera. Cuando tú veis lo hecho de los apóstoles, y entonces la gente dice como, ¿por qué se convertían las personas? Bueno, en parte muchas veces se convertían porque decían, mira cómo se aman los discípulos de Jesús. Ya. Un sistema en el cual nosotros tenemos la libertad de organizar nuestros propios colegios, nuestros propios hospitales, nuestras propias empresas, y todos tienen la misma libertad. Y nosotros vamos y organizamos estas empresas con estos determinados valores. Y no tenemos que estar preocupados de si el ministerio de, qué sé yo, de social, el ministerio, qué sé yo, de educación nos va a meter unas cosas, etcétera, sino que tenemos la libertad para hacerlo. Y donde tenemos que competir con otras personas también, en un sistema de mercado, tenemos que competir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que tenemos que hacer atractivo, pero, obviamente, yo lo que voy a decir aquí va a sonar un poco brutal, un poco hereje, pero quiero que se tome de la mejor manera. Pero tenemos que competir y hacer atractivo el producto. En el fondo, el cristianismo me parece a mí, y el modo de vida conservador que yo defiendo, me parece que es algo que tiene que poder ser defendido por sus propios méritos, que tiene que ser, como dice nuestro Señor Jesucristo, como una luz que se pone en lo alto y que todas las personas ven. No basta con tratar de tomar a un presidente, digamos, y que empiece a hacer leyes, así como, ya, desde ahora en adelante usted va a tener 5 guaguas, ¿cachai? Ya, entonces, eso puede ser bueno, o sea, no creo que sea bueno, pero suponiendo que fuese bueno, uno, como para el momento específico, digamos, pero a largo plazo, me parece a mí, no cumple el rol de evangelizar con el ejemplo, mirando estas cosas. Eh, entonces, es verdad que la competencia que instaura el libre mercado, uno podría decir la sociedad libre, y no solo, esto no es solamente economía, sino una sociedad libre, puede perjudicar modos de vida más tradicionales. Es verdad que salir a comprar zapatillas, qué sé yo, salir no sé, a ver conciertos de Dua Lipa, qué sé yo, puede ser más entretenido o más importante para los jóvenes ir a misa que tienen más oportunidades. Sí, pero la alternativa es pelear eso, po, que te sea más entretenido. Entonces, esto puede sonar muy como extraño, diciendo como de un conservador diciendo esto, pero esto es libertad y responsabilidad individual. Como decía, como tengo un amigo que dice esto y que a mí marcó mucho mi vida. De hecho, en parte importante, explica que yo me haya atrevido a cruzar cruzar el río y pasarme a este sector. Que es que decía, hay gente que se critica, en esto, derecha conservadora critica, dice como, ¡ay, que el Estado, no hay plaza, no hay plaza en los barrios! Bueno, hazte una plaza, po. Toma, aquí tení tenés tus manos, aquí tienes una pala, si querés te doy un árbol, toma y haz una plaza. Y eso es lo que me parece a mí que los conservadores tendrían que entender y que tienen que hacer. Hacer sus plazas. Y que sean tan Muy, atractivas muy, que la gente diga, muy clever tu amigo, muy clever. sí, increíble, Eh, increíble. Mira tu programa. Eduardo Fuentes, muchas gracias por participar de este programa. Y sí, pues quedan altos temas pendientes que se pueden seguir tocando quizás en otra oportunidad. Un abrazo grande y éxito, Eduardo. Éxito también.